También muy contenta de compartir este espacio con vosotros. Entiendo que comparto ya la presentación, ¿verdad? Si en algún momento, fenomenal. Si en algún momento tenéis alguna dificultad con visualizando las diapositivas o con el audio, me comentáis, por favor. Bueno, pues como decía, ¿no? La compañera en la presentación, pues yo voy a hablaros de estos aspectos generales de la conducta alimentaria. Y me gustaría comenzar reflexionando, ¿no? Y lanzando esta pregunta, que es ¿cuándo fue la última vez que comiste sin comer, sin tener hambre? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esta sensación de he estado comiendo algo sin que haya un hambre fisiológica? Y os lanzo esta pregunta porque habitualmente en la práctica clínica nos suele venir de forma bastante rápida cuándo fue esta última vez y muchísimas veces aparecen factores muy diversos. Están relacionados con eventos sociales, quizás, con momentos en los que hay algunas emociones intensas, pueden estar asociados con compartir, es decir, que aparecen multitud de factores relacionados y el hambre fisiológica va quedando un poquito más atrás en el tiempo. Pues bien, en esta horita, a mí lo que me gustaría es que vayamos hablando de estos factores que influyen en la conducta alimentaria, que no son solamente el hambre fisiológica, sino que, como os he dicho, pues desde un modelo biopsicosocial vamos a ver que hay una interacción entre múltiples factores. Además, me gustaría que os llevéis el mensaje de que la conducta alimentaria es un continuo, que muchas veces como profesionales tenemos esa mirada, ¿no? de ojo clínico para pues, cribar si existe algún trastorno, pero es una conducta que está presente en todas las personas y que puede ir fluctuando desde una conducta normativa hacia una conducta que pueda ser disruptiva. Vamos a dar algunas pinceladas sobre señales tempranas de riesgo en el contexto de la consulta, que creo que va a abrir las puertas hacia ponencias posteriores. Y finalmente vamos a ver qué es lo que debemos tener en cuenta a rasgos generales en la evaluación desde un enfoque funcional. Bueno, si en algún momento alguien quiere comentar algo, que sepáis que a mí me gusta esta interacción. Si no, sabéis que tenemos la ronda de preguntas al final, así que también podéis ahí tomar nota e intento luego responderla. Digo esto porque vamos a comenzar con el marco conceptual, que es un poquito más teórico. Sé que habéis estado, ¿no? viendo qué es esa psiconutrición, cuál es este concepto relativamente reciente, aunque cada vez más en auge. Y es esta disciplina que aúna los conocimientos de la psicología y la nutrición que confluyen en la conducta alimentaria. Es decir, que realmente lo que estamos abordando va a ser la conducta alimentaria desde la perspectiva de como profesionales que tengamos, principalmente psicología y nutrición, aunque sabéis que hay otros profesionales también involucrados, con un objetivo común, que es promover la salud desde ese enfoque holístico. ¿Y qué es el comportamiento alimentario? Porque muchas veces nos podemos quedar con uno de los dos extremos, o bien con la parte de nutrición, qué nutrientes hemos ingerido, qué características nutricionales tienen estos alimentos, o únicamente desde una perspectiva psicológica, que tiene más que ver con estos otros factores relacionados. Pero el comportamiento alimentario es todo un proceso. Tiene que ver con los hábitos de alimentación, desde la selección de los alimentos, por qué elegimos algunos alimentos, cómo los preparamos, qué cantidades comemos, qué nutrientes tienen. Es decir, es un proceso, ¿no? Hasta que llegamos a ingerir estos alimentos. Quiero remarcar también esta parte de comportamiento, porque todo comportamiento es aprendido, es decir, que el comportamiento alimentario ha sido aprendido a lo largo del tiempo. Vamos a ver que aunque hay algunos factores biológicos, realmente es un comportamiento que está en evolución y por tanto supone también una oportunidad de cambio en consulta. Os presento, bueno, quería presentaros un caso bastante habitual y vamos a denominar pues aquí al caso de Enrique, que es un empresario de 54 años y acude a consulta de nutrición refiriendo una preocupación por una subida reciente de peso que él asocia a un mayor picoteo entre horas. Así que para cada uno, ¿no? de vosotros y de vosotras, yo os diría, con esta información, ¿qué es lo primero que abordaríais? Y os lanzo esto porque si nos quedáramos únicamente con el mensaje que tenemos aquí, podríamos intervenir directamente sobre la conducta de picoteo.
que es una conducta alimentaria, como hablábamos. Pero seguramente, si indagamos un poquito más, que es nuestro objetivo como profesionales en consulta, vamos a ver que hay todo un repertorio de factores que están influyendo. Posiblemente pueda haber una época de mayor estrés, de mayor demanda laboral, puede haber habido un cambio pues, en los patrones y en el contexto, quizá hay mayores estresores en casa. Es decir, hay muchísimos factores que pueden estar influyendo en que haya aumentado ese picoteo. Y estos factores, muchos de ellos también vamos a tener que abordarlos en consulta. Por lo tanto, creo que este es nuestro reto, el tener una visión holística de la persona y no quedarnos solamente con el comportamiento alimentario per se, sino qué te ha llevado a ese aumento del picoteo y qué está manteniendo que este picoteo se mantenga a lo largo del tiempo, qué te hace difícil cambiarlo. Habrá alguna de estos factores que tenemos que conocer, pero no podemos intervenir directamente sobre ello, como puede ser quizás la edad, quizás la cultura, mientras que hay otros que sí que podremos intervenir directamente. El sistema de creencias, la gestión emocional de esta persona, los hábitos alimentarios per se en el día a día, ¿vale? El nivel de actividad física, por ejemplo, y con ellos podremos trabajar junto a la persona en generar un cambio. Con esta breve, ¿no? Introducción a modo de ejemplo, lo que os quería transmitir es que abordemos a la persona desde este modelo biopsicosocial en el que hay una confluencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y contextuales. Entonces, bueno, como ha presentado la compañera antes, yo soy doctora en psicología, así que me voy a centrar un poquito más en esta parte de los psicológicos, sociales y contextuales, ¿vale? Sé que hay otros ponentes que van a abordar en mayor medida los biológicos. Y bueno, quería que indaguemos un poquito en algunos de estos factores a modo de ejemplo, ¿vale? A modo de apertura para que os quedéis con esta idea general de que tenemos que tener esta visión amplia de la persona. Así que a continuación vamos a adentrarnos un poquito en los factores que tienen que ver con la disponibilidad de los alimentos y sus características sensoriales. A continuación os voy a lanzar una frase y aunque este formato es bastante a modo ponencia, me gustaría que penséis para vosotros y vosotras mismas si la frase que os estoy diciendo es verdadera o falsa. Las preferencias por alimentos concretos se consideran rasgos humanos innatos. ¿Vale? Os dejo unos segundos para que penséis si creéis que es verdadera o falsa esta afirmación. ¿Vale? Estoy viendo en los comentarios que tenemos diferencia de criterios. Me quedo, por cierto, acabo de entrar en los comentarios por primera vez, que no los había visto antes, y veo algunas respuestas en torno al caso de Enrique. Muchas gracias porque lo vamos a retomar ahora después a Enrique, ¿vale? O sea que nos quedamos también con lo que dice Omar sobre el recordatorio de 24 horas, etcétera. Bueno, por aquí sobre todo, en cuanto a esta premisa, decís que es falso, falso y alguno verdadero. Vale, fenomenal. Sabéis que blanco-negro es difícil, ¿no? Que sean las afirmaciones. Podemos decir que es falsa, con un pequeño pero. Y es que es cierto que hay ciertas tendencias básicas generales con una base evolutiva. Por ejemplo, el gusto por los sabores, el gusto por lo dulce o el rechazo por lo amargo sí que tienen unas consideraciones innatas evolutivas. Bueno, pues precisamente para evitar ciertos alimentos que puedan estar en mal estado, hay un rechazo general más hacia el amargo. Pero si hablamos sobre alimentos concretos, que es a lo que se refiere la frase, la mayoría de las preferencias específicas realmente son aprendidas por la familia, por la cultura, por las experiencias previas. Quienes hayáis realizado algún cambio de contexto cultural, quizá un cambio de país en el que vivís, ¿no? O incluso de ciudad, habréis visto que se va modificando, eh, bueno, pues ciertos gustos. O no sé si alguien ha intentado pasar de tomar el café con azúcar a tomarlo sin azúcar. Bueno, pues te vas habituando. Yo por lo menos he hecho ese cambio y te vas habituando. Y tiene que ver con esto, con la repetición de la disponibilidad de los alimentos y de los sabores e ir habituándonos a ellos.
Por lo tanto, podemos decir que la repetición y la exposición prolongada de los alimentos moldean el gusto. Y wow, yo creo que esto es algo bastante potente, ¿no? Porque desde la infancia hasta la vida adulta podemos ir generando cambios en los alimentos que nos gustan. Por lo tanto, la próxima vez que alguien os diga, no sé, a mí es que no me gusta nada este alimento. Bueno, quizás no te gusta ahora mismo, pero ahí hay un potencial, ¿no? Una ventana a distintas elaboraciones. Vamos con la siguiente frase que también me gustaría que penséis si es verdadera o falsa. A mayor cantidad de comida disponible, más probable es que la ingesta sea mayor. Os dejo también unos segundos a ver qué comentáis. Pero depende. El depende siempre lo tenemos ahí, es verdad, es una posibilidad. Ujú. Vale, estamos entre verdadero, depende, algún falso, Italia Vázquez. Ujú. Vale, creo que tenemos una mayoría de verdadero y así es. Vamos a matizarlo, ¿no? Pero sí, de forma general es verdadero. Los que decís depende, si alguien quiere intervenir que lo haga, ¿vale? O escribirlo para que tomemos luego esa pregunta. Em, o lo hablamos luego en la ronda de preguntas, ese depende, porque yo creo que es muy interesante. Entonces sí que es verdad que conforme hay mayor disponibilidad y mayor cantidad, se suele tender a esto que se denomina el efecto buffet, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez de ir pues, a un buffet y tomar más alimentos de los que os apetecen. Y luego decir, madre mía, qué lleno, qué llena me he quedado, ¿no? Me he pasado. Y es porque, bueno, pues quizá también nos entra por la vista, que esto tiene que ver con la alimentación externa, huele bien, ve a otras personas que están cogiendo mucho, tiene que ver con un tema social, tiene también que ver con la posibilidad. Pues ahora que puedo cogerlo, ya he pagado por ello, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de tomar más alimento, voy a hacerlo. A esto se refiere lo que viene aquí escrito como hipótesis evolutiva. Y es que, pues si retrocedemos a nuestros antepasados, cuando había mayor alimentación disponible, tendían los antepasados a tomar mayor cantidad como una función de supervivencia ante la escasez futura, ¿vale? Es verdad que hoy en día no aparece per se, ¿no? En la mayoría de lugares, quiero decir, de forma muy, muy general. No existe esta escasez futura, es decir, si no cojo ahora, seguramente por la noche voy a tener la posibilidad de tomarlo, pero sí que sigue ejerciendo esta parte psicológica, ¿no? De aprovechar el momento y tomarlo ahora. Vale, vamos a por la siguiente frase. La disponibilidad de fruta en casa incrementa la probabilidad del consumo de dicha fruta. ¿Verdadero o falso? Vale, verdadera. Vale. Generalmente estáis diciendo verdadera. Si alguien quiere escribir por qué cree que es verdadera o falsa, me interesa un montón leer vuestras opiniones porque seguramente están, ¿no? Esos matices. Depende de la situación del paciente. Vale, decís por aquí. En mi casa hay muchas opciones de fruta y mi hijo no la come. Vale, María, esto es súper interesante porque aquí estamos hablando de probabilidades, pero no es el único factor que influye, ¿no? Entonces, lo que dice la frase es si a mayor disponibilidad, mayor probabilidad de tomarlo, lo cual no quiere decir que lo tomemos sí o sí, ¿no? Es algo que se aprende en casa y se vuelve costumbre, ¿vale? Hay una parte aprendida. Vale, lo que dice Anaí es súper interesante. Dice, si la tenemos disponible, lavada y lista para el consumo, es más probable que la consumamos porque es atractiva a la vista. Cierto. Hacérselo fácil, yo creo que es una premisa súper importante para aumentar el consumo de cualquier alimento. No sé si habéis visto, por ejemplo, en los supermercados, si os fijáis, qué alimentos son los que están a la entrada del supermercado, en la parte del cajero cuando vais a pagar, y qué alimentos son los que están a la altura de la vista, porque son los que ellos quieren que compréis.
ciertas marcas, ciertos tipos de productos. Normalmente hay otras marcas que sean marcas que nos interesen, que están más hacia el suelo, más altas. Es decir, cuando algo queremos que sea más consumido, está más a la vista para que esté más disponible, ¿no? Eh, entonces, esta frase que estábamos viendo de forma genérica, uy, me he ido a una de antes, es verdadera porque lo visible se consume más y lo accesible se elige antes. Esto no quiere decir que el tenerla disponible haga sí o sí que se consuma, pero si estamos hablando de probabilidad, aumenta la probabilidad, ¿vale? Y esto es muy interesante de cara a la disponibilidad. Quizás no, por ejemplo, si queremos que alguien en nuestra familia o un paciente aumente la cantidad de fruta que consume, podemos empezar por aumentar esa disponibilidad en base a dónde está y qué otros productos están compitiendo con esta disponibilidad, que esto también es muy interesante. Es decir, que si tenemos la fruta disponible y al lado, a la misma nivel, están otros alimentos, entran en competencia, junto a qué otros alimentos se están presentando. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta y cuando estéis en módulo más, ¿no? Que tiene que ver con la intervención, desde la parte de psicología se llama control de estímulos y tiene que ver con esto, con aumentar la disponibilidad de los alimentos que queremos que se consuman en mayor medida y disminuirla los que queremos que baje su consumo. Vale, ahora os he dicho antes, ¿no? Que pues había múltiples factores. Entonces, ya esta frase no es de verdadero o falso, pero os agradezco muchísimo la participación y si queréis luego debatimos un poquito sobre las dudas que haya generado a personas que hayáis contestado de forma diferente. Y vamos a pasar a lo que se denomina inhibición y facilitación social. Aparte de la disponibilidad y de los alimentos que estén presentes, el entorno es muy relevante en los alimentos que elegimos y que tomamos. Por lo tanto, no sé si os sonará, por ejemplo, el término entorno obesogénico. Esto tiene que ver con las personas que presentan obesidad tienden, ¿vale? A tomar en mayor medida ciertos alimentos por un fomento de estos entornos. Es decir, quizá en su familia, en su barrio, en su grupo social amplio, entorno es algo muy genérico, están más disponibles unas opciones que otras. Y también tiene que ver con creencias, con pertenencia a grupos. Hay muchos factores aquí influyendo. Entonces, vamos a ver de qué forma el hecho de comer con otras personas modula la cantidad de comida que nosotros ingerimos. Por ejemplo, si coméis con familias y amigos, en vuestra experiencia personal, ¿pensáis que aumenta o disminuye la cantidad de comida que ingerís? Dejo si alguien quiere compartirlo por comentario. Al comer con amigos, ¿creéis que coméis más o menos? Aumenta, aumenta. Al decir por aquí más porque estás feliz y se abre el apetito. Hay estados emocionales que influyen, eso es súper importante. Lo que está diciendo Mar es muy, muy relevante. Dice, aumenta al menos que sean personas que no son de mi agrado. Bueno, te puedo preguntar, Omar, por qué es esto, pero hay bastantes factores que influyen en esto que decís. Consumo más alimentos, aumenta porque te relajas, vale, el estado emocional, súper importante. Ujú. ¿Y qué creéis que os ocurre si estáis comiendo con personas que acabéis de conocer ese día? Es decir, con desconocidos, en una reunión quizás de trabajo, gente que no conocéis antes. ¿Diréis que aumenta o disminuye? Disminuye, ¿vale? Se modera es muy interesante porque hay como algo que nos cohíbe, ¿no? Nos inhibe esa respuesta. Te moderas por temor a ser juzgado. Pamela, eso has dado ¿no? Ahí en la clave, tiene mucho que ver con nuestras creencias, qué van a pensar, porque cuidado que la conducta alimentaria está muy relacionada con el concepto de moralidad.
si tengo capacidad de control o no la tengo. Soy una persona que sabe, pues, modularse. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Las creencias influyen mucho. Ujú. Disminuye. Dice por aquí Karen, depende, es cuestión de cómo es el ámbito en el que socializamos. También incluso el género, wow, qué interesante. Entre hombres creo que hay un poco más de libertad que entre mujeres. Ujú. Precisamente por esto que estamos diciendo, ¿no? Quizá ese juicio moral es más elevado entre mujeres que entre hombres, por un tema de socialización, ¿eh? No, no de género, sino por cómo somos socializadas las mujeres y también por esta relación que se da entre la conducta alimentaria y la imagen corporal y el peso. Porque todo esto que estamos hablando de moralidad tiene que ver, por una parte, con la capacidad de control, si soy capaz de controlar lo que como, y por otra parte, cómo va a influir lo que como en mi físico. Y en esta parte del físico aún hay bastantes diferencias entre hombres y mujeres. Ujú. Vale, pues vamos a ver qué es lo que tenemos puesto por aquí en las diapositivas, que ya os adelante que está muy relacionada con lo que estáis comentando, ¿eh? Por una parte, cuando comemos con personas conocidas, está estudiado que de forma general se tiende a aumentar la ingesta. Por una parte, por la hipótesis evolutiva que decíamos antes, si estamos entre conocidos en casa, pues voy a pelearme con mi hermano por llevarme el trozo de comida que me gusta más grande, ¿vale? Es decir, por no perder esa oportunidad. Por otra parte, cuando estamos entre gente conocida, hay un ajuste a las normas sociales. Por ejemplo, yo soy de España. En España está mucho el concepto de sobremesa, ¿no? Entonces alargamos esa comida en torno, realmente toda la parte social en torno a los alimentos. Y ese ajuste social hace también que aumente la ingesta. Y luego también lo que decíamos de las emociones asociadas. Solemos estar más relajados, quizás estamos menos pensando en ese juicio que van a hacer las otras personas. Entonces aquí, fijaros, abajo os pongo una frase que es un poco un adelanto de, vale, esto que estamos viendo, ¿por qué a nosotros como profesionales nos interesa saberlo? ¿No? Si como profesionales queremos pasar de, bueno, el conocer por qué hacemos ciertas cosas a esta parte más clínica, ¿de qué forma el saber que comer con personas conocidas aumenta la ingesta es interesante en la clínica? Bueno, pues la conducta alimentaria alterada no solo tiene que ver con el exceso de alimentación, muchas veces tiene que ver con una dificultad para ingerir alimentos. Por ejemplo, las personas mayores muchas veces el apetito está reducido y se debe promover, pues, tanto en contextos familiares o en residencias de personas mayores, el comer con otras personas. Se ha visto, está muy estudiado, que el comer en familia, el comer con otras personas es un factor de protección ante la conducta alimentaria alterada. Por lo tanto, si queremos, ¿no?, que aumente ese consumo, hagámoslo rodeados de otras personas, siempre que sea un entorno agradable. ¿Por qué? Porque si ese comer con otras personas es con personas que nos van a juzgar, con el que nos sentimos cohibidos, entonces pasa lo opuesto. Comer con personas desconocidas tiende a disminuir la ingesta. Y yo creo que ya lo habéis dicho vosotros en comentarios. Está este efecto de la percepción, el típico trozo de la vergüenza que se queda el último trozo en la mesa. No sé si os ha pasado a vosotros, pero es bastante, por lo menos en mi entorno, bastante frecuente. Y tiene que ver con qué van a pensar los demás de mí. Disculpad. También hay una parte de expectativas sociales. Entonces, os pongo estas dos imágenes. Por un lado tenemos una ensalada y por la otra parte, pues tenemos una carne, ¿no?, a la parrilla. Y me gustaría que penséis qué persona, si tuvierais que hacer un boceto de la persona que elegiría cada uno de los alimentos, ¿cómo sería esa persona? Vale, por aquí dice María, mujer ensalada, hombre carne, el de la carne un señor con barba, ensalada delgada, carne, alguien con sobrepeso.
Vale, fenomenal. Muchas gracias. Efectivamente, no, no lo he puesto de forma azarosa, ¿vale? Obviamente, si nos vamos a casos individuales, pues esto no tiene por qué aplicarse, pero sí que está visto por estudios que hay una mayor tendencia en el género femenino en entornos sociales, no quiere decir que luego de puertas para adentro, sino en entornos sociales, haz la preferencia por alimentos que sean más ligeros, más blandos, eh, menos picantes. Los tienden a elegir más las mujeres, mientras que los hombres tienen una mayor tendencia hacia la carne en concreto, alimentos crujientes, alimentos más picantes. Ya os estoy diciendo, esto es una generalidad, ¿vale? Pero sí que existe esta tendencia, está estudiado a nivel demográfico. ¿Y por qué? Pues probablemente por expectativas sociales, porque se ha visto que cuando hacen esas elecciones de puertas para adentro, cambia. No es que las mujeres tengan un mayor consumo de estos alimentos, sino que en contextos sociales esto se da. Hay un estudio muy interesante que muestra cómo los hombres que son, a ver si lo digo bien, ¿vale? Estoy pensando para no meter la pata con los términos, los hombres heterosexuales que se sienten identificados con esta orientación sexual, pero que sienten que no son percibidos como tal por su entorno, consumen más carne roja que los hombres heterosexuales que sí se sienten percibidos como tal. ¿Vale? No sé, ¿se me ha entendido? Es decir, que aquellos que quieren pertenecer a este grupo heterosexual y sienten que no todo el mundo los percibe así, consumen más carne roja. Yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque quiere decir que realmente la comida nos está hablando de pertenencia. En función a lo que como, creo que voy a ser percibido por otras personas con ciertas características. Y esto tiene, bueno, creo que lo podéis ver también hacia quiénes van más dirigidos los anuncios, por ejemplo, quién aparece al lado de unos y de otros. Mm, sí, Ruth, creo que quieres comentar algo, he visto que has levantado la mano. Ujú. En Navidad me marcado la ensalada se queda. Eso. Vale, bueno, pues inténtalo, ¿vale? Para Ruth y luego lo comentas. Y si no, escribís y yo intentaré leerlo, si no en la ronda de preguntas, seguro. Por lo tanto, yo creo que esto es muy interesante y también es muy interesante de cara de nuevo a la intervención. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es moldear lo que comen, por ejemplo, imaginar que nuestro objetivo es que aumente el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y lo que hacemos es promocionándolo solamente con un grupo social, pues no sé, ponemos la ensalada y solamente a mujeres, en el anuncio es muy probable que los hombres no se sientan identificados con esto. Entonces, se ha visto, por ejemplo, en contextos de menús universitarios, que cuando se ponen a distintos grupos sociales y se dice, en esta universidad elegimos todos los días verduras, los estudiantes tienden a elegir verduras en mayor medida. Que si la recomendación es consume fruta y verdura porque es bueno. Es decir, que si nos sentimos en pertenencia, que nuestro colectivo toma esos alimentos, aumenta la probabilidad de que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, desde esa mirada, también de cara a la intervención, puede ser relevante. Oye, muy interesante lo que estáis preguntando por aquí. ¿No tiene que ver con la memoria del cazador? Sí, esta es otra de las hipótesis. Efectivamente. Se tiene también, o sea, existe una hipótesis de esta diferencia. eh, claro, pero tiene, bueno, la hipótesis del cazador es que los hombres que eran los que cazaban, ¿no? Pues consumían en mayor medida la carne, eran más carnívoros, y las mujeres que tendían a ser recolectoras tomaban más pues las frutas y verduras que eran pues esos más blanditos y tenían ciertas características. Yo creo que a día de hoy no tiene tanto que ver con esta memoria, o al menos no está demostrado, pero sí, sí.
con el valor social de esta memoria. Es decir, todavía con esta presentación del hombre, ¿no? Como proveedor y, bueno, más asociado a esta imagen de cazador, digamos. Es decir, no tanto con el cazar en sí, sino como qué significa que el hombre sea el cazador. Tiene muchos valores morales asociados también y de identidad. Entonces, yo creo que es un tema súper interesante. Por conclusión, el mensaje que yo os quería lanzar, ¿vale? Porque aquí nos estamos yendo a ejemplos y algunos estudios específicos, pero el mensaje es que todas las personas tenemos un deseo de encajar y de encajar en nuestro grupo de pertenencia, en el grupo en el que nos queremos ver identificados. Por lo tanto, vamos a cambiar nuestra conducta alimentaria en base a ese deseo de pertenencia. Eh, Otro ejemplo es, pues eso, si nos invitan, por ejemplo, a una reunión social en el que hay mucha gente que no conocemos y nadie come, lo más probable es que nosotros, pues, aunque tengamos ganas, nos mantengamos sin probar comida. Sin embargo, si vemos que todas las personas están comiendo, lo más probable es que cojamos un trozo. Bueno, yo creo que esto ejemplifica mucho ese deseo de encajar y dejando un poco al lado nuestras necesidades fisiológicas. Esto también se puede llevar a las características de personalidad que creéis que tienen las personas. Bueno, os lo lanzo ya directamente, ¿vale? Para no extendernos mucho en esta parte, pero ¿qué características de personalidad creéis que tiene esta persona? Está estudiado también que las personas que tienen un mayor consumo de frutas o verduras son percibidas como más amables, aunque también como más estrictas y rígidas. Bueno, es decir, que no tiene solamente que ver con las características de género, tiene también que ver con las características de personalidad a las que asociamos, incluso yo os iría con ideologías políticas. Podéis, todos me imagino que podéis pensar, ¿no? En ciertas características. La conducta alimentaria tiene muchísimo que ver con estas creencias y valores sociales. Y con esto hago la transición hacia el sistema de creencias. Es que el sistema de creencias tiene que ver con los alimentos y nosotros como profesionales tenemos también que revisar continuamente cuál es nuestro propio sistema de creencias cuando tenemos a la persona que acude a consulta enfrente. Porque este sistema de creencias va a influir muchísimo en nuestra intervención. Entonces os decía, el sistema de creencias influye en nuestras elecciones alimentarias, también influye en gran medida en nuestras recomendaciones alimentarias como profesionales, ¿vale? Por ejemplo, ¿creéis que podemos conocer el estado de salud de una persona a partir de su aspecto físico? Porque si la respuesta es sí, probablemente vais a hacer unas recomendaciones alimentarias en base a vuestras propias creencias al ver a la persona. Si la persona tiene sobrepeso, le haréis unas recomendaciones diferentes a si tiene normopeso, sin haber hecho ningún análisis ni ningún estudio más. ¿Cuál es vuestra noción del concepto de salud? ¿Vale? Nos quedamos con esta parte física, vamos a atender a la salud como algo holístico. Entonces, yo creo que es muy importante que revisemos nuestro sistema de creencias porque va a influir muchísimo en la forma en la que tratamos a nuestros pacientes. Y hay muchos metaanálisis y revisiones sistemáticas que demuestran que los prejuicios, en concreto de pesos, estoy hablando ahora, están presentes en profesionales de la salud y de la educación. Las creencias tienen que ver con muchos aspectos. Yo he querido poner aquí como ejemplo el tema de los prejuicios de peso, porque como profesionales de la psiconutrición van a estar muy presentes. Y después hay personas, ¿no? Que tienen unas experiencias muy negativas, por lo que os decía, sobre estos prejuicios. Entonces es interesante que hagamos una evaluación completa de la persona, intentando revisar nuestros propios juicios antes de conocer a la persona que tenemos delante. Lo lanzo un poquito así, ¿vale? Como contexto general. Vale, antes de pasar a la siguiente fase, voy a leer un poquito lo que decís. Decís, a ver, vale, nos puede dar algunas señales
es cierto, algunos signos de deficiencia, de vitaminas, ciertas características de su estado físico. Ujú. Estoy de acuerdo con vosotros. La imagen, el aspecto físico, nos da unas nociones, pero no podemos ver a la persona al completo. Por lo tanto, tenemos que ampliar esa evaluación de la persona que tengamos delante y no precipitarnos. Yo creo que como profesionales, eh, a veces tenemos el deseo de dar recetas rápidas y es interesante detenernos bastante más en la parte de evaluación para hacer una correcta formulación de lo que necesita la persona. No un diagnóstico, ¿vale? No un qué le pasa, sino qué es lo que necesita, por qué se produce esto y cómo lo podemos modificar. Y es que la conducta alimentaria no puede ser una foto, o sea, no puede ser qué tiene y quedarnos en el diagnóstico, porque la conducta alimentaria es un continuo. Va desde lo normativo hacia conductas que puedan ser de riesgo hasta la fase del diagnóstico y va transicionando. Lo que hace que nuestra conducta alimentaria sea normativa, de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria es la repetición de patrones. Pero si hacemos una foto específica en un momento determinado, realmente no podemos clasificar a la persona. ¿Vale? Por lo tanto, es relevante, yo creo, que tengamos esta visión holística, sabiendo diferenciar cuando una conducta alimentaria deja de ser saludable. Y aunque, bueno, hay distintas definiciones de cuando una conducta alimentaria deja de ser saludable. Yo creo que estos 4 puntos nos dan una perspectiva clínica bastante rápida de señales de riesgo. Recordad, señales de riesgo no quiere decir que haya un diagnóstico. Conforme la conducta alimentaria está más centrada en el peso y la perfección. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la visión está muy en túnel hacia unos aspectos determinados. Y por tanto, nuestras normas que nos rigen son más rígidas. Todo lo que se aleje de la flexibilidad hace que haya una rigidez que puede generar malestar. Y ese malestar puede ser percibido por nosotros mismos. Podemos sentir que, oye, pues dejo de ir a celebraciones, por ejemplo, eh, pues por no pasarme con la comida, o pues dejo de tomar ciertos alimentos de forma general porque no quiero subir de peso. Oye, esto está teniendo un impacto en cómo me siento. Y a veces ese malestar no es percibido por nosotros mismos, podemos estar muy contentos con ellos, pero sí que está influyendo en nuestro entorno social. Las otras personas me ven pues de forma diferente y creen que puede haber un perjuicio físico para mí. Por lo tanto, este malestar puede ser percibido por uno mismo o por el entorno. Y un dato que creo que es muy relevante es cuando no cumplir una norma me genera culpa. Por ejemplo, yo me puedo poner por norma no tomar un exceso de azúcares. Si un día excedo esa cantidad de azúcares, se genera culpa. Entonces, no quiere decir que estos puntos que os digo vayan a derivar en un trastorno alimentario, pero son señales de alerta que nos pueden ayudar a identificar esa transición entre la conducta alimentaria normativa y el trastorno alimentario. Em, 4 aspectos generales, ¿vale? Por una parte está la conducta, como os decía. Cuando es normativa, suele ser flexible y se suele adaptar al momento. Cuando hay un cierto riesgo, aparece una cierta rigidez. Pero cuando hay un trastorno en la conducta alimentaria, esa rigidez es recurrente. Ocurre prácticamente siempre o con muchísima frecuencia. Por lo tanto, lo que detona, si os veis, es muchas veces la frecuencia y la intensidad de la conducta. Por ejemplo, no sé si me estoy explicando bien, quiero decir, por ejemplo, el rechazo a ciertos alimentos. Se rechaza ciertos alimentos, si los hago un día, no pasa nada. O en ciertos contextos, quizá hay una conducta de riesgo, pero va a ir oscilando. Si de forma genérica rechazo ese alimento, hay una rigidez recurrente, hay un mayor riesgo, ¿vale? En cuanto a la preocupación y la figura por el peso, es normal que todas las personas en algún momento determinado nos preocupe nuestra figura y nuestro peso. O digamos, ¡ay, madre mía! Estoy subiendo unos kilos de más, de más. O no me gusta cómo me veo hoy. Que esto sea algo ocasional es normativo, porque es muy difícil estar continuamente a gusto con todas las partes de uno mismo.
Conforme esa frecuencia e intensidad del malestar va aumentando también el riesgo de trastorno alimentario. La pérdida de control es otro punto muy relevante. Normalmente en la conducta normativa hay una sensación de control. Y si yo decido, por ejemplo, tomarme un alimento, yo puedo pensar que es más o menos saludable, me puede gustar más o menos, pero no está esta sensación extrema de falta de control. Y sí que es recurrente en el trastorno alimentario. Y finalmente el nivel de malestar, que puede ser puntual y transitorio en la conducta normativa, pero es muy elevado y muy recurrente en el trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, aquí el mensaje que yo quiero lanzar es que no es un eh, qué es lo que ocurre exactamente, sino cuál es la frecuencia y cuál es la intensidad, cuál es la interferencia que genera en la persona esta conducta. El tomar estos alimentos, el evitarlos, etcétera. Y dicho esto, pues vamos a pasar a algunos patrones de regulación de la ingesta habituales, que sé que vais a ahondar, tenéis unas ponencias súper interesantes sobre algunos de estos patrones y yo solamente deseo presentaros algunos de ellos para que los tengáis en mente porque son muy frecuentes en la consulta. Patrones de regulación de la ingesta quiere decir, volviendo a esa pregunta inicial, ¿cuándo fue la última vez que comí sin hambre? Pues es posible que esa última vez que comí sin hambre se deba a algunos de estos patrones que os voy a presentar a continuación. El primero es la alimentación externa. He pasado por delante del supermercado y se me ha antojado muchísimo este alimento. Es esta tendencia a comer en respuesta a señales externas, como la vista, el olfato, el gusto por la comida. Yo qué sé, estoy preparando la comida y mientras tengo al lado unas patatas, unas patatas fritas y cojo algunas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tengo disponible, porque lo tengo más accesible, porque estaban abiertas para consumirlas luego y picoteo algunas. Bueno, realmente no tienen que ver con mi hambre interna, sino con esa regulación de la respuesta alimentaria en base a lo que veo, lo que huelo y lo que degusto. Por otra parte está la alimentación emocional, que es esta tendencia a comer en respuesta a una variedad de emociones. Antes, hace años, se decía que esa alimentación emocional sobre todo era para gestionar emociones desagradables. Pues es lo típico, ¿no? Estoy triste, como chocolate. Pero no solo, a veces también comemos en respuesta a emociones agradables, para celebrar, para festejar, ¿no? Toda esta parte social también, porque estoy relajada, como un momento propio. Y creo que es importante aquí decir que tanto la alimentación externa que he mencionado antes como la alimentación emocional no son malas per se. Todas las personas en algún momento determinado vamos a recurrir a ellas. ¿Cuándo se genera un problema? Cuando este estilo de alimentación es predominante, es decir, que dejo de atender a mis señales de hambre y saciedad, a mis señales físicas, y tiendo a comer exclusivamente por algunos de estos tipos de alimentación. Por ejemplo, con la alimentación emocional, si la forma de gestionar unas emociones principalmente en la comida, cuando estoy muy estresado y muy agobiado en el trabajo, tiendo a comer, quizás me pueda suponer un problema. Si en un momento determinado lo hago, no tiene por qué suponer un impacto en mi día a día, ¿vale? Por lo tanto, son patrones generales y todas las personas tendemos más a unos u otros. Y finalmente está la restricción alimentaria, que también es uno de los patrones que hacen más el clic de señal de riesgo, esta tendencia a disminuir o evitar determinados tipos de alimentos. Y creo que es importante también diferenciar cuándo esta restricción alimentaria eh, es rígida y cuándo es flexible. Porque una cosa es decidir de forma consciente, intentar reducir el consumo, imaginaros, de alimentos procesados, ¿vale? Que si lo estoy haciendo con un objetivo concreto y con cierta flexibilidad, no tiene por qué suponer un impacto negativo en mi día a día, eh, ni a nivel social, ni a nivel alimentario. Sin embargo, cuando esta restricción alimentaria es rígida, es decir, si rompo ese patrón, me genera culpa,
evito ciertos contextos, entonces sí que es un factor de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, ni comer en base a señales externas eh, es malo per se, ni la regulación a través de la alimentación es un criterio diagnóstico, ni siquiera la restricción alimentaria genera un problema per se. Lo que tenemos que ver es qué función cumplen, por qué lo estoy haciendo y cuál es el nivel de flexibilidad en estas conductas. A ver, qué tal vais? Que le he metido aquí un poquito de caña para que nos dé tiempo a llegar al final. Ujú. Vale, estoy hablando aquí también de los cambios menstruales. Bueno, todo el tema hormonal influye muchísimo. Como os he dicho antes, bueno, yo no me iba a centrar tanto en esta parte, pero sí que debemos tener en cuenta todos los factores también biológicos, por supuesto, y hormonales. Ujú. Vale, pues con esto que hemos visto, os voy a lanzar algunos puntos que yo creo que son muy relevantes para el cribado de conductas de riesgo. Recordad que cribado quiere decir señales de alerta. Luego tenemos que hacer un diagnóstico completo como profesionales, por supuesto, ¿vale? Pero oye, ¿qué preguntas podemos hacernos para determinar si hay un riesgo en las conductas alimentarias? Las dimensiones clave del riesgo son la restricción, como acabamos de decir. La restricción puede ser, por una parte, una restricción cognitiva. Vamos a ver una pregunta. La restricción puede ser una restricción cognitiva, que es este pensamiento recurrente de no debería comer más, tengo que tener cuidado con no pasarme, si me paso, entonces, ¿cómo lo voy a compensar luego? Esto se denomina restricción cognitiva, esa rumiación que hacemos en torno a la alimentación. Y puede ser conductual. ¿En qué medida restringo el consumo real de alimentos? Las otras dimensiones claves son la preocupación por la ingesta, qué alimentos consumo, cuánto tiempo dedico a pensar en los alimentos que estoy consumiendo y cuánto tiempo dedico, cuán central es en mi día a día y en mi pensamiento la preocupación por el peso o la figura. El peso, hacemos referencia al número de la báscula y la figura, el cómo me veo, ¿no? De mi imagen corporal, ese reflejo que me devuelve el espejo cuando me estoy mirando. Otro concepto clave es la pérdida de control. Siento que se me ha ido de las manos, estoy comiendo sin ser consciente o intento parar y no puedo. Y finalmente, ¿cómo interfiere esto en mi día a día? Algunas preguntas que puedo hacer para evaluar restricción alimentaria. ¿Intenta la persona limitar los alimentos para influir en su peso o en su figura? ¿Evita alimentos que le gusten? ¿Realiza ayunos prolongados? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Recordad que siempre el objetivo es muy importante. A lo mejor hay personas que realizan un ayuno prolongado y no tiene por qué influir, ¿no? Ni tener una dificultad a nivel alimentaria. ¿Está relacionado ese ayuno con influir en el peso de la figura? ¿De qué forma interfiere en su día a día? En cuanto a la preocupación por la ingesta, ¿pasa mucho tiempo pensando en comida o en calorías? ¿Evita comer en presencia de otros? Que esto tiene que ver con esta parte social que decíamos. ¿Se siente culpable tras la ingesta? Es decir, ¿cuán central es la alimentación en todo su proceso de pensamiento? Y esa preocupación por el peso de la figura. ¿Cómo influye el peso en su autoestima? La valoración que hace la persona de sí misma tiene que ver principalmente con el peso y la figura. ¿Dónde quedan otras áreas de su vida? ¿Vale? Bueno, esto lo he pasado un poquito rápido porque estas preguntas que os he lanzado están sacadas de la mayor entrevista para evaluación de sintomatología alimentaria de riesgo, que es la Eating Disorder Examination de Facebook y Cooper, que bueno, es muchísimo más extensa, por supuesto, requiere una formación, ¿vale? Y nos ayuda a hacer un cribado muy específico de trastorno alimentario. Entonces, yo simplemente quería resumir
algunas preguntas clave que hacer en consulta para determinar si hay aspectos de riesgo. Si estáis interesados en lo que es el diagnóstico de trastorno alimentario, entonces tendríamos que profundizar en esta evaluación. Y finalmente, os quería traer también un poquito el concepto general de atracones y sobreingesta, porque también es muy frecuente en consulta. Antes lo hemos visto con el caso de Enrique, que hablaba del picoteo. Y bueno, cuando Enrique nos decía que cada vez picotea más, ¿tiene esto algo que ver con los atracones y la sobreingesta? No, es uno de los episodios que más se ven en consulta. Bueno, podemos hablar de episodios de atracón cuando hay una sensación de pérdida de control. Es decir, los episodios de atracón tienen más que ver con la sensación de descontrol que con la cantidad, ¿vale? Típicamente, a lo que hemos determinado en consulta, atracón, son los episodios de atracón objetivos, que es cuando se da una sensación de descontrol ante una cantidad excesiva de alimento. Sin embargo, también existen los episodios de atracón subjetivos, que es cuando existe esta sensación de descontrol, pero la cantidad de la ingesta es normativa. Por lo tanto, lo que va a determinar la significación a nivel clínico no es tanto la cantidad de la ingesta como la sensación de pérdida de control que tiene la persona. Por tanto, en el caso de Enrique que estábamos hablando, si nos dice que siente que cada vez picotea más y que no puede parar, es más relevante esta parte de la sensación de no poder parar que la del picoteo per se. Porque a lo mejor hay otra persona que picotea de la misma forma y no le supone un impacto. ¿Por qué? Porque le es difícil controlar, hay una sensación de descontrol ante ese picoteo. Y luego podemos hablar de sobreingesta cuando la cantidad de la ingesta es excesiva, independientemente de la sensación de control. ¿Vale? Entonces, lo que os lanzo aquí es que cuando evaluéis, aparte de evaluar las cantidades, evaluar muchísimo la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de hacer un cambio en esas cantidades. ¿Te sientes con la capacidad de frenar? Si pudieras, ¿pararías? ¿Cómo lo harías? Creo que estos son puntos relevantes a evaluar en consulta. Recopilando, por tanto, algunos de los puntos que hemos visto hasta ahora, en la evaluación de la conducta alimentaria vamos a ver qué ocurre, es decir, cuál es la conducta problema. Por ejemplo, ¿es el picoteo una conducta problema? ¿Cómo se inició? ¿Cuáles eran los factores de origen? ¿Y qué la mantiene? Esto es muy relevante para generar cambio. Y a partir de aquí vamos a hacer una formulación completa del caso. Volviendo a este caso de Enrique que os decía, ¿no? Que estaba refiriendo a esa preocupación por la subida de peso y un mayor picoteo. ¿Cuál diríais que es la conducta problema? Con todo lo que hemos hablado, a ver si ha cambiado algo respecto a lo que decíamos antes. ¿Vale? Picoteo. Si nos quedamos tal cual, el picoteo. Ok. Que está preocupado. Ujú. Ansiedad, picoteo. Ujú. Vale. La conducta alimentaria en sí es el picoteo. Para saber si el picoteo es una conducta problema, a lo que vamos a prestar atención es si la persona está preocupada por ello, en este caso sí, está acudiendo a consulta, nos ha mostrado esa preocupación, lo habéis dicho en comentarios, ¿no? La preocupación de Enrique por esta conducta. Esa preocupación a nivel cognitivo es una conducta a tratar también. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué resulta una preocupación este aumento del picoteo? ¿De qué forma interfiere en tu día a día? ¿Cuál es el impacto en tu estado de salud y qué ha ocurrido entre momentos previos y ahora para que esto suponga un cambio? Por lo tanto, en este caso de Enrique, sí, el picoteo es una conducta problema porque le genera una preocupación y parece tener una interferencia, ¿vale? Tenemos que indagar, por supuesto, mucho más en ello. ¿Cómo se inició? Bueno, pues parece deducir por lo que hemos ido hablando que hay un aumento, ¿no? de trabajo, hay unos mayores niveles de estrés, de ansiedad que pueden haber estado influyendo.
Por aquí dice Laura, ¿qué situación emocional cambió en su vida para tener un cambio de conducta alimentaria? Efectivamente, todo esto lo vamos a evaluar porque más allá de la conducta problema en sí, ya sabemos que el picoteo resulta una conducta problema porque le genera este nivel elevado de preocupación. ¿Qué ha ocurrido para que se llegue a él? Carolina dice, el paciente lo atribuye al picoteo, habría que analizar cuál es el motivo del picoteo y si esa es la verdadera causa de la ganancia de peso. Efectivamente, ¿qué es lo que te lleva a ese picoteo? Porque quizá la conducta alimentaria lo que está tapando es una necesidad subyacente. Quizás lo que tenemos que terminar trabajando, por ejemplo, desde la parte psicológica como conducta problema, es el elevado nivel de estrés y de ansiedad, ¿vale? Y a lo mejor el picoteo es una forma de lidiar con esos niveles de estrés y de ansiedad. Por lo tanto, a nivel alimentario podemos fijarnos en ello, pero ¿qué factores están confluyendo para que aumente ese picoteo? Ujú. Por lo tanto, vamos a evaluar la historia de la persona, características personales, eventos de vida relevantes y cuál es el contexto en el que se ha movido. Y luego os decía, muy importante, los factores de mantenimiento. Si tú estás haciendo algo para intentar modificar este picoteo, ¿qué dificulta ese cambio? ¿No? ¿Qué factores lo están manteniendo? Por ejemplo, ¿cuál es tu estilo de vida actual? ¿Qué está cubriendo lo que estábamos hablando? Quizás si lo que hay ahí debajo es una sintomatología, decía otro compañero, más depresiva, ¿no? O una sintomatología ansiosa, a lo mejor el picoteo es la herramienta que tú tienes ahora mismo para lidiar con esos niveles de malestar. Si quitamos el picoteo, quizás la persona se está quedando sin herramientas. Entonces, em, ¿qué está haciendo que se mantenga ese problema y qué recursos necesita la persona para poder modificarlo? Y os lanzo esta frase que dice, allí donde hay espacio para el movimiento, residen las posibilidades de cambio. Es decir, que si dotamos a la persona de otros recursos, posiblemente va a poder generar cambio. Entonces es muy importante delimitar los recursos que están presentes y cuáles necesita para generar ese cambio. Esto es muy interesante lo que dice Feli también. Puede ser una conducta aprendida. Mucha gente al hacerlo consciente lo cambia. Efectivamente, el hecho de denominarlo y de hacerlo de forma consciente ya posibilita el cambio de hábito totalmente. Por lo tanto, vamos a evaluar antecedentes frecuentes de la conducta alimentaria alterada, cuáles son sus hábitos, sus patrones de alimentación, las comidas sociales, el estrés percibido, una serie de factores que pueden influir, como la falta de rutina, el sueño, que no hemos hablado hasta ahora, pero también es muy relevante. ¿Y cuáles son los consecuentes? Los consecuentes tienen que ver con qué ocurre para que los mantenga. Ese picoteo quizá aumenta el placer, disminuye emociones desagradables como la tristeza o la ansiedad, aumenta la sensación de control. En el picoteo quizás no es el mejor ejemplo, pero muchas veces detrás de la restricción alimentaria lo que hay es un aumento de la sensación de control. Siento que soy capaz de controlar una parte de mi vida. Y eso muchas veces ocurre cuando hay una sensación de descontrol en otras áreas. También el elogio social. Esto tiene mucho que ver con la restricción, por ejemplo. Cuando una persona empieza a restringir y empieza a adelgazar y hay un elogio social de, uy, qué guapa te veo. Bueno, quizás lo que hay una restricción cada vez más rígida que puede convertirse en algún momento en una conducta problema. Por lo tanto, vamos a evaluar no tanto la conducta, sino cuál es la función de esa conducta, por qué aparece y qué la mantiene. Y con esto, pues, llego al final de mi ponencia. Y es que cuando entendemos qué está intentando resolver la persona, la intervención deja de ser una lucha contra la comida, vamos a cortar el picoteo. Dejamos de luchar contra esa conducta alimentaria por se y se convierte en un trabajo de comprensión de qué está sucediendo y a partir de ahí de regulación y ajuste hacia lo que la persona necesita. Y bueno, con esto concluyo. Espero que os llevéis una visión genérica de algunos aspectos que yo creo que son relevantes en consulta. Y creo que ahora pasamos a la ronda de preguntas por si ha habido alguna parte en la que haya ido un poquito más rápida y queréis que debatamos sobre ello. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestra, por su ponencia y por compartirnos toda esta información tan importante. Vamos justamente a la ronda de preguntas. Ruth está levantando la mano. Adelante, Ruth. Sí, no me quedó muy claro la parte en la que cambian su alimentación o al menos así lo entendí, igual no, ¿verdad? Am, que las personas que tratan de comer para verse, según yo, del género contrario, o sea, para que ser Toda percibido la de esa parte. manera. Sí, es que, bueno, quizás lo explico un poquito rápido porque esto tiene que ver con una investigación bastante completa, ¿vale? Y tiene que ver con la pertenencia al grupo identitario y las elecciones alimentarias. Voy a volver a explicarlo si te parece y a ver si nos queda hasta que nos quede claro. Hay personas que son heterosexuales, pero que sienten que su entorno no los percibe como tal. ¿Vale? Ujú. Por ejemplo, un hombre que quizás tenga ciertos rasgos que por la sociedad no están vistos como heterosexuales. Pues yo qué sé, el gusto por ciertos grupos de música o por usar ciertos colores. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero hay ciertas características que a lo mejor no están vistas como heterosexuales. Si esa persona es heterosexual y desea ser percibido en mayor medida como heterosexual, ¿qué va a hacer? Conductas que le hagan pertenecer al grupo. Entonces, trasladando esto a la parte de alimentación, se ha visto que estas personas que no se sienten percibidas por su entorno como ellos desean, en este caso estamos hablando de orientación sexual, aumentan el consumo de carne roja. Mm. Es una ¿Y cosa muy... has visto alguna relación, pero ahora con personas trans? La verdad es muy interesante, muchas gracias. Desconozco, porque este estudio en concreto hablaba de orientación sexual y no tanto de identidad de género. Así que lo desconozco, pero vamos, estoy segura de que es una puerta de oportunidades a nivel de investigación. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Jesús. Adelante, por favor. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, comúnmente me acuden pacientes a consulta en el cual ellos sí expresan que tienen una preocupación al momento de picar alimentos en sus tiempos libres o porque tienen mucho trabajo y no les dio tiempo de comer. Y la Ujú. pregunta más habitual que ellos me hacen es, Nutri, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo picar yo que sea saludable y no me afecte en la alimentación? Entonces la pregunta aquí es, ¿nosotros como nutriólogos estamos mal si apoyamos ese picoteo con algo saludable en lugar de abordarlo de manera diferente para evitar ese picoteo? Muchas gracias. Claro, yo aquí me preguntaría por qué le lleva este picoteo, ¿no? Si es un picoteo porque la persona no ha tenido una capacidad de disponer su día de una forma diferente para tomar lo que necesite, es decir, para cubrir su hambre física, entiendo que necesita tomarlo de esta forma. Yo no creo que las pautas nutricionales que vayáis a dar vosotros como nutriólogos estén mal, pero sí que creo que no es completo. Es decir, es un buen inicio, pero quizá esa persona necesita reestructurar partes de su día para poder cambiar sus hábitos y para no tener que llegar siempre a ese picoteo de la forma en la que tú me comentas, ¿no? Ok, Entonces, bueno, si estás trabajando de forma independiente, creo que esto ya le está ayudando a la persona. Sería interesante poder trabajar desde la vista de psiconutrición para cambiar otros hábitos. ok, perfecto, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Busti. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Probablemente con este picoteo, la gente que come en exceso, hay un momento en que su cuerpo está lleno, pero Ujú, igualmente siguen comiendo, es decir, como que pierden la sensación de saciedad. ujú. ¿Eso por qué se produce y cómo se podría mejorar, hacer consciente esa sensación de saciedad en las personas? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, las señales de hambre y saciedad, yo no me he adentrado tanto en esta ponencia, pero son un punto de partida muy interesante.
para abordar en consulta. Lo primero que yo abordaría es si la persona tiene ya los recursos y la capacidad para determinar sus señales de hambre y saciedad o si esas señales están alteradas. Porque cuando se ha ignorado de forma recurrente esas señales de hambre y saciedad, lo que ocurre es que la persona tiene una dificultad para percibirlas. Entonces, si la persona no sabe identificarlas, lo que yo haría es trabajar desde la consulta en la identificación. Bueno, pues cuando tienes, por ejemplo, haciendo un termómetro de los niveles de hambre. Cuando tienes un hambre de 10, ¿qué es lo que sientes? Quizás mareo, quizás una sensación de vacío en el estómago, quizás tú, ¿qué es lo que sientes cuando tienes unos niveles de 10? Y cuando tienes unos niveles de 6, un poquito de ligero hormigueo en el estómago. Muchas veces las personas no saben diferenciar los puntos intermedios, pero haciendo que tomen conciencia, creo que ya está ayudando. Entonces, yo empezaría por ese registro alimentario, introduciendo el termómetro de señales de hambre y saciedad. Eh, si la persona ya tiene este recurso, aquí el hacerlo consciente suele ayudar muchísimo. O sea, hay personas que, por lo menos en mi experiencia, dedicando unos momentos a pensar sobre esas señales, por ejemplo, introduciendo recursos de mindful eating, que sé que tenéis también una ponencia, creo, ¿no? Sobre ello, pues introduciendo recursos de mindful eating que no solamente hable de emociones, sino de señales de hambre y saciedad, ya es muy potente también para parar a reflexionar. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Zaira. Adelante, por favor, Zaira. Hola, buenas tardes. Regularmente muchos de mis pacientes lo que más bien me refieren es justo el que lo que comen o su mayor ingesta es hacia el azúcar, cuando justo baja como su nivel de actividad y aumenta como su relajación o justo también estrés, empiezan como más con el consumo de azúcar. Ahí, pues bueno, siempre me enfoco en recomendarles en que identifiquen justo que su emoción es relacionada a eso, pero ahí, ¿qué recomendación le podemos sugerir en ese momento ya que están identificado como el motivo? Como una opción B o que Mm. puede ayudarles a distraer como su mente de ese punto para que pase hacia otro. No sé si me doy un poquito como a entender en esa parte. O sea, creo que te he entendido en general, pero no he terminado de entender la pregunta. O sea, la pregunta sería cómo ayudar a la persona a buscar otras estrategias de relajación Sí, o tiene más exacto. que... Sí, Vale, como qué opción darle para que no recurra al azúcar o a este justo vale. picoteo, sino más bien a otra solución que le ayude a canalizar la emoción. Sí, muchas gracias. Vale, yo creo que es verdad que nos vamos a encontrar con esta dificultad porque hay ciertos alimentos que son muy potentes para hacer este efecto de refuerzo a nivel de generar ciertas emociones agradables, de sensación de placer y de bienestar. Y se ve mucho en las personas que usan el azúcar para ello. Yo empezaría trabajando en un listado de actividades agradables para la persona. Si lo que estamos buscando es un momento de relajación, que otras cosas te resultan agradables. Y no quitaría tanto el azúcar de golpe, sino que empezaría a compaginarla. Vale, pues vamos a introducir otra de estas actividades agradables antes. Por ejemplo, es que cuando llego súper cansada de trabajar a casa, lo primero que hago es irme a la nevera y tomarme X dulce. Vale, ¿qué tal si entras a casa, introduces una ducha porque a ti te resulta muy relajante la ducha y después, si quieres, acudes a la nevera? Es decir, no poner una restricción, una prohibición, pero sí ir identificando otras cosas que ayuden a la persona a regularse. Y creo que por ahí podemos empezar a trabajarlo. Listo, muchas gracias. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Pamela. Adelante, Pamela. Hola, maestra. Mire, yo tengo este paciente que justamente he tratado de hacer estas cosas de autorregulación como la ducha, meditación, que camine o algo así antes, pero él tiene atracones nocturnos ya por más de 10 años y es como que una conducta que ha interiorizado tanto
y no logra como conectarlo con una emoción. Entonces, estoy, la barrera estaba bien alta, se ha logrado bajar un poco, pero, o sea, siguen los atracones. Entonces, y no sé si se va a frustrar porque ya pues llevamos como más de un mes. Y, o sea, yo creo que falta un poco más todavía, pero me da eso de que se vaya a frustrar y que quiera tirar las terapias. Muchas gracias. Vale, no tengo una respuesta clara de darte cuál es el siguiente paso con esta persona, pero sí que lo que me nace decirte, ¿no? Cuando me has dicho lo de un mes es, wow, un mes es muy poco comparado con toda una vida. Es decir, piensa que esta persona seguramente lleva teniendo estas conductas durante años probablemente, ¿no? Yes. Claro, claro, entonces intentar cambiarlos en un tiempo corto es un objetivo creo que poco realista. Ujú. Eh, Creo que ayudar a la persona a entender esto, es decir, que el proceso del cambio de hábito es un proceso largo y paulatino, también en nuestro papel. También hay que ver en qué momento de disposición al cambio está la persona. Es decir, está claro que si está en consulta es porque tiene un deseo de cambio, Ujú. pero tampoco es tu responsabilidad completa eh, el que pueda realizar este proceso de forma paulatina. Es decir, que quizás la persona tiene cierta urgencia, entonces yo lo que te animaría es a, bueno, lo que te estoy comentando, ¿no? A ver que algo que va con nosotros mucho tiempo puede seguir acompañándonos y tenemos que ir introduciendo los cambios poquito a poco. A partir de ahí, bueno, pues también ver de dónde comenzó, con qué lo relaciona, porque, bueno, es esta parte de repetición y de emociones, pero a veces lo que yo acabo de decir, por ejemplo, de buscar otras estrategias de regulación, se Ujú. puede quedar corto, porque la raíz quizás es mucho más profunda y no tiene que ver con una emoción de este momento preciso, sino con esos patrones aprendidos durante años. Entonces, yo empezaría a tirar también ahí de la historia de aprendizaje de esa persona, si es que esta persona pues se abre y quiere trabajarlo desde ahí. Ok, ok, sí, porque él, ¿cómo se llama? Dice que te estoy trabajando también la creencia, porque él dice, tengo problema de relación cama, cama y comida, o cama y sueño. Ah, Entonces qué es como, interesante. Ujú. y por eso es como, va, media hora antes, empecemos a hacer los rituales o lo que se necesita para la transición para ir a la cama. Pero sí, o sea, tengo que ir Sí, paulatino. claro, hay una asociación muy Ujú, potente ahí con el momento del sueño y con la cama. Entonces, ujú, parece que hacer primero esos cambios conductuales de estímulos, ¿no? Que tú estás haciendo a nivel de patrones en el día a día y quizá ujú. a partir de ahí ir indagando, porque me puedo imaginar que hay una historia, pues también que necesita conocer o ser consciente de ella. Sí, ok, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, maestra. Y para ir cerrando, la siguiente pregunta es de Nayeli. Adelante, Nayeli. Hola, hola, muy buen día. Bueno, no sé, creo que Bueno. son 3 noches por allá. Este, pues justamente, yo todavía soy estudiante de nutrición, pero justo ya voy en los últimos semestres y bueno, mi línea de investigación tiene que ver también un poco con conductas de riesgo, ¿no? En estudiantes de nutrición y que finalmente, posteriormente, ellos son los que van a estar esos guías, ¿no? A pacientes Sí. futuros. Y justo, bueno, mi pregunta va un poco más enlazada en eso. Eh, yo siento que es más, bueno, mi respuesta todavía teórica, ¿no? Bueno, mi hipótesis, ¿no? Es más bien un factor ético que se tiene que trabajar en este caso con los que estamos siendo formados en, ¿no? Pero aquí me gustaría pues escuchar a lo mejor alguna, ya sea recomendación o algún otro elemento de cómo trabajar esto, ¿no? Cómo trabajar justamente con nutriólogos, digo particularmente justo estas conductas de riesgo, porque finalmente van a estar trabajando con pacientes, ¿no? Que a lo mejor les van a exponer problemas muchísimo más críticos, en los cuales a lo Ujú. mejor incluso se puedan identificar y a lo mejor no caer en algún riesgo también incluso para un tercero. No, no sé si me dio un poquito como a entender. Sí, muchas gracias. Me parece súper interesante lo que estás comentando y necesario porque no hay muchos estudios relacionados. Yo no he terminado de entender cuál es la pregunta de tu tesis, es decir, qué es lo que estáis evaluando en sí, ¿no? No sé si me quieres responder exactamente cuál es la pregunta hacia ellos.
Sí, es justamente entender y identificar un poco, justo en nutriólogos, ¿no? Porque igual, Sí, pues por lo que hemos sí, estado identificando en nutriólogos, justo que no hay este estudio. ¿Y cuál es vale, justamente esa, llamémosle así como posible afectación hacia un tercero en una consulta, ya teniendo este problema vale, latente? vale. Sí, muchas gracias. Vale, a ver, yo no sé darte una respuesta, pero sí te digo que me parece un estudio muy interesante porque algo similar estamos haciendo nosotros con estudiantes de psicología. Es decir, ver como profesionales de la psicología cuál es el nivel de conciencia tienen hacia la identificación de sus propias conductas de riesgo y, por ejemplo, en concreto del estigma de peso que afecta muchísimo en la intervención. Entonces, bueno, estaré deseosa de conocer vuestros resultados después de la investigación. Estoy de acuerdo en que en consultas de nutrición y psicología, aquellos con los que nos sentimos identificados, muchas veces tendemos a tener un mayor interés y no somos conscientes de que puede estar afectando en la intervención con el paciente. ¿Y cuál es la forma de intervenir? Bueno, lo que estamos trabajando en la Universidad Europea de Madrid desde la parte del estima de peso es a través de talleres de autoconocimiento. Entonces, estamos trabajando con estudiantes de psicología y de nutrición sobre creencias relacionadas con el estima de peso. ¿Para qué? Para que lo identifiquen primero en sí mismos y después puedan ver de qué forma esto afecta en la intervención con el paciente. Así que no sé si te lanzo una idea. Estamos todavía en proceso de evaluar nuestros resultados, ¿vale? Pero creo que sí que hace falta muchísimo trabajo de campo con pacientes, o sea, con profesionales cuando se están formando, es decir, en las universidades. Perfecto, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por No compartir estás esto. de nada. Gracias, maestra. Y finalmente tenemos una pregunta de Stephanie. Adelante, por favor, Stephanie. Hola, buenas Hola, tardes. buenas. Buenas. Mi pregunta es sobre, mencionabas que la insatisfacción corporal muchas veces pues es normal, ¿no? Que tengamos cierta insatisfacción, pero ¿en qué nivel podemos detectar que ya es un factor de riesgo para la persona y qué estrategias como nutriólogos podemos tomar para ayudar a la persona a bajar esa insatisfacción corporal peligrosa, por así decirlo? Ujú. Muchas gracias. Sí, yo comentaba que puede ser normativo que de forma ocasional presentemos cierta insatisfacción corporal o en unos niveles en los que no afecte nuestro funcionamiento, es decir, en nuestro día a día. ¿Cuándo empieza a ser una conducta problema? Cuando está afectándonos en el día a día. Por ejemplo, cuando interfiere con otras actividades. Imaginaos que me tengo que vestir para ir a trabajar todos los días y le dedico una hora porque es muy relevante para mí mi imagen corporal y cómo soy vista. Si esto me genera un problema, por ejemplo, llegar tarde, no realizar otras actividades que deseo realizar, es decir, si tiene una interferencia en mi día, esto puede ser una señal. A lo mejor hay otra persona que le dedica una hora y no le genera ninguna interferencia, ¿vale? Es decir, está interfiriendo en mi día a día, está acorde a mis objetivos y mis valores. Ese puede ser un punto. Eh, También cuando el tiempo a nivel mental que me ocupa pensar sobre ello, pues me distrae la atención de otras cosas, me genera una dificultad de concentración. Estos pueden ser también momentos claves. Y desde la consulta de nutrición, yo creo que es importante identificar cuándo están estas conductas de riesgo para derivar hacia otros profesionales. Porque estos problemas de insatisfacción corporal es importante que sean evaluados desde la parte psicológica y por ende, en lugar de continuar con ciertas pautas nutricionales de forma directa, quizás debemos hacer una evaluación psicológica primero y ver si se hacen en paralelo o si intervenimos primero sobre la insatisfacción y después sobre la conducta alimentaria que estamos viendo en nutrición. Ok, muchas gracias. Muchas de nada. Muchísimas gracias, maestra. Con esta pregunta finalizaríamos el día de hoy, no sin antes agradecerle nuevamente por estar el día de hoy con nosotros, maestra, compartiéndonos toda esta información y todo su conocimiento sobre el tema. Igualmente invitamos a todos a seguir a a la maestra Lucía en sus redes sociales para seguir al pendiente de todos estos temas y resolver ahí alguna u otra duda que quedó pendiente. Fenomenal, pues muchísimas gracias.
Gracias, maestra. Nos estamos viendo y es bienvenida en futuros eventos aquí en la Federación. Así lo deseo. Muchas gracias. Hasta luego.